Tienes una Biblia en tus manos, quiero invitarte a que lo abras en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 21, a partir del verso 21, el verso 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Predicación de la palabra de Dios con el pastor Alex Tonelli. Hermanos, buenos días, en nombre del Señor. Una alegría estar con ustedes esta mañana, poder compartir la palabra de Dios. Hemos cantado cuán grande es nuestro Dios, queremos acercarnos a Él esta mañana para escuchar su voz. Pero antes de eso, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Quisiéramos orar no solo por nosotros esta mañana al escuchar la palabra de Dios, sino también por el pastor Vicente. Él está en este momento predicando al sur del país, en la ciudad de Tacna. Hoy está empezando una semana de campaña evangelística, así que sería bueno como iglesia aquí podamos apoyarle a él en oración, pidiendo que esta semana sea una semana de gran bendición, no solo para él, sino para la iglesia y muchas personas ahí en Tacna que necesitan escuchar el evangelio del Señor Jesús. Así que, ¿qué le parece? Vamos a empezar esta mañana orando, vamos a encomendar al pastor Vicente, al Señor, y vamos a orar también por este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración todos juntos. Padre, esta mañana de veras queremos reconocer y celebrar tu grandeza. Hemos visto, Padre, aquí algo de la belleza de tu creación y hemos reconocido, Padre, que la creación habla de tu grandeza y de tu poder. Y te damos gracias esta mañana, Padre, por ese regalo tan precioso del Señor Jesús. Gracias que aquel por medio del cual todas las cosas fueron creadas dejó la gloria y vino aquí a esta tierra para entregar su vida por nosotros. Y te agradecemos, Padre, que un día el Señor va a volver para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Te bendecimos, Señor, esta mañana por este gran evangelio en el cual hemos creído y en el cual nuestra salvación depende. Queremos tomar un momento esta mañana, Padre, para orar por el pastor Vicente. Gracias, Padre, por su vida, gracias por ese don de evangelista que tú le has dado. Y oramos, Señor, que esta mañana al predicar tu palabra ahí en Tacna, comenzando esta campaña evangelística, Padre, pedimos que tu mano esté sobre él. Pedimos que tú unjas sus labios, Señor. Pedimos que le des autoridad al predicar tu palabra. Padre, que la predicación pueda ser una bendición para tu pueblo en la iglesia en Tacna. Pero, Padre, también oramos por muchas personas que no te conocen todavía, Señor, ahí en la ciudad de Tacna. Pedimos que esta semana los hermanos allá en la iglesia puedan estar invitando a sus amigos, sus vecinos, que pueda haber una buena concurrencia cada noche a la iglesia. Y Padre, pedimos que el poder del evangelio sea manifestado en estos días. Y Padre, cuando el pastor esté con nosotros otra vez, él pueda dar testimonio de cómo tú has bendecido la predicación y cómo muchas almas han venido a los pies del Señor Jesús.
Padre, oramos también por nosotros al estudiar tu palabra esta mañana. Queremos pedir, Señor, que tú nos hables, que tu palabra pueda ser clara a nuestros oídos. Y tú conoces cómo estamos delante de ti, Señor, esta mañana. Pedimos que tú nos hables según nuestra necesidad. Y Padre, que tu palabra pueda ser real e importante en nuestros corazones esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana continuamos con el estudio que estamos llevando a cabo de los 10 mandamientos. Y esta mañana llegamos al 6º mandamiento. Lo tenemos aquí en la pared, el mandamiento más breve de todos. Lo encontramos en Éxodo 20 y el verso 13. Estas dos palabras, no matarás. No matarás. Tenemos que reconocer que hoy en día, en todo el mundo, la vida se ha vuelto bastante barata. No sé si ustedes acostumbran a mirar ese programa, La Ventana Indiscreta. Y esta semana ese reportero noticiero se dedicó una noche a lo menos a hablar acerca del problema de la violencia en nuestra sociedad. Y uno de los reportes tenía que ver con ese joven que había asistido a una fiesta y a las altas horas de la mañana el dueño de la fiesta, sin aparentemente ninguna razón, agarró un gran palo, salió a la calle y le dio una tremenda golpiza en la cabeza. Y ese joven está debatiendo su vida en este momento. Y la pregunta que esa reportera hizo es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Que la vida se ha vuelto tan barata, la violencia ha incrementado tanto. Y me imagino que ustedes también, en sus lugares donde viven, preocupados por asaltos, robos en nuestra propia sociedad. Estaba leyendo un artículo por el director general de la salud a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, y él dio unos detalles bastante escalofriantes que indican el nivel de la violencia que ha llegado en todo el mundo. Por ejemplo, en un artículo él dijo lo siguiente: cada año, como resultado de las muertes de las guerras, hay 310,000 muertes al año. Cada año 310,000 personas mueren producto de guerras. Eso indica que cada hora 35 personas mueren en el mundo. Para el fin de este mensaje, 35 personas habrán pasado la eternidad, producto de las guerras y la violencia en este mundo. Pero si uno piensa que 310,000 muertes al año es mucho por guerras, es interesante la estadística de cuántas personas cada año mueren asesinadas. ¿Saben cuánto es? 520,000 personas. O sea, casi el doble de las personas que mueren en guerras mueren asesinadas cada año. Eso significa un poco más de 1,400 personas por día. Cada hora en este mundo, 60 personas mueren asesinadas en este mundo. Cada hora, 60 personas. Cada minuto, alguien muere asesinado aquí en la tierra. Y aun si eso es terrible, otra estadística. ¿Saben cuántas personas se suicidan al año? Las estadísticas dicen 815,000 personas se suicidan. O sea, hermanos, el problema mayor en el mundo hoy en día no es tanto las guerras. El problema mayor hoy en día en el mundo no es tanto ni los asaltos y los asesinatos. Hoy en día la vida se ha vuelto tan barata que tenemos el doble, casi el triple de personas que se suicidan cada año. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado con la vida aquí en esta tierra? Bueno, uno podría pensar que todo esto está ocurriendo lejos del Perú. Pero ¿qué está pasando aquí en Perú? Por ejemplo, las estadísticas del aborto.
Y el aborto también, entendemos, es una forma de asesinato. Es quizás la forma más cruel del asesinato, porque la misma madre es la que otorga el derecho del aborto. Y en nuestra sociedad, en Perú, solo en Perú, cada año hay 320,000 abortos en Perú. Pues hermanos, solo en Perú, solo en este país, estamos matando cada año la misma cantidad de personas que mueren en todo el mundo por las guerras. Y entendemos entonces que la vida se ha vuelto barata, ¿no es cierto? Y es importante esta mañana volver a este sexto mandamiento que dice con toda claridad, no matarás, no matarás. Ni en guerras, ni en asaltos, ni en robos, ni en abortos, ni por la eutanasia. Dios nuestro Creador nos dice claramente, no matarás. Este mandamiento indica entonces que una orden de Dios nuestro Creador es que nadie tiene el derecho de quitar la vida de otra persona. Nadie. Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano. Ahora, habiendo hecho esa afirmación tan clara, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué Dios prohíbe que quitemos la vida de otra persona? Esta mañana quiero con ustedes notar 3 respuestas a esa pregunta, 3 razones bastante claras por la cual ningún ser humano debe quitar la vida de otra persona. En primer lugar, porque debemos valorar el don de la vida. Debemos valorar el don de la vida. Si volvemos a Génesis capítulo 2 y el verso 7, tenemos aquí el relato de la creación del ser humano. Y es interesante lo que leemos aquí en Génesis 2. Dios crea a Adán y Eva en una forma muy diferente de los animales. Dios simplemente habló y los animales fueron creados. Pero cuando Dios vino a crear al ser humano, miren lo que dice Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que el ser humano es hecho de polvo de la tierra. Pero ¿qué más hizo Dios? Dice la Biblia, sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento ahí significa espíritu. Podemos traducir, sopló en su nariz espíritu de vida. Hermanos, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio al hombre algo que Dios no dio a los animales. Dios dio al hombre espíritu de vida. Algo del espíritu de Dios fue transmitido al ser humano. Ahora sabemos que como padres, y hace unos días estábamos celebrando el Día del Padre, biológicamente los padres pueden dar a luz hijos, pueden concebir hijos. Pero ¿cuál es el rol de los padres? Los padres pueden producir el cuerpo, pero Dios es el que da la vida y el espíritu de la vida. Podemos confirmar eso, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, ese hombre Salomón escribiendo en el capítulo 12, nos dice estas palabras, pueden escuchar si quieren simplemente. Eclesiastés 12, el verso 7 dice, el polvo vuelve a la tierra cuando el ser humano muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. O sea, cuando nosotros morimos, ¿qué pasa? Nuestros cuerpos se desintegran en polvo. Pero el espíritu que tenemos, el espíritu que fue creado por Dios, el espíritu que nos da vida, ese espíritu no desaparece.
Ese espíritu no deja de ser. Nuestra alma, nuestro espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo creó? Ahora, hermanos, ese verso es muy importante. Ese verso indica que cada ser humano tiene el espíritu dentro de él. Un espíritu dado por Dios. Y eso señala a la luz de la palabra de Dios que cada vida, cada ser humano tiene un propósito. Hoy en día estamos frente a una epidemia, nada menos que una epidemia de abortos. En todo el mundo los abortos están incrementando a pasos agigantados. Como ya dije aquí en Perú, solamente en Perú 320,000 abortos al año. Pero hermanos, ese feto, esa pequeña criatura dentro del vientre de la madre, aun cuando tenga solo 2 o 3 meses, es vida. Y Dios tiene un propósito para esa pequeña criatura que está dentro del vientre de su madre. Ahora yo sé que hay formas indebidas en las cuales a veces la concepción se lleva a cabo. A veces la concepción no siempre es deseada. Y es un argumento por el aborto. Pero lo que las madres y los médicos que practican el aborto pasan por alto totalmente es que Dios es soberano sobre toda la vida. Y no importa cómo una vida sea concebida, Dios tiene un propósito para esa vida. Dios ha regalado vida en el vientre de la madre. Y esa vida tiene un propósito en los planes de Dios. ¿Cómo sabemos eso? En la Biblia tenemos el libro de Jeremías, un gran siervo de Dios. Y en Jeremías capítulo 1, Dios habla al profeta y lo llama al ministerio. Pero notemos este detalle que leemos en Jeremías 1 y el verso 5. ¿Desde qué momento tuvo Dios el propósito que Jeremías sea un profeta? Miren lo que dice Jeremías 1, verso 5. Dios aquí está hablando. Y Dios dice al profeta Jeremías, antes que yo te formé en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra significa te separé. Te separé, te di por profeta a las naciones. Qué precioso, hermanos, ¿no es cierto? Dios está diciendo que cuando Jeremías era solo un feto en el vientre de su madre, Dios lo separó. Este bebé, dijo Dios, este bebé va a ser para mí un gran profeta. Ahora se imagina, hermanos, qué hubiera pasado si la madre de Jeremías hubiera abortado a los 2 o 3 meses. El profeta nunca hubiera vivido. El profeta Jeremías nunca hubiera redactado este libro. Tendríamos unos 50 capítulos menos en la palabra de Dios por el aborto. Y tenemos que enfatizar, hermanos, esta mañana otra vez. El aborto es un crimen. Estamos quitando una vida que es un regalo de Dios. Y para cada feto, Dios tiene un propósito especial para esa vida. Otro ejemplo, piensen en Juan el Bautista. Quizás el hombre más grande, aparte del Señor, que jamás ha vivido aquí en la tierra. Pero cuando el ángel apareció al padre de Juan el Bautista, anunciando su nacimiento, el ángel Gabriel dijo que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo antes que naciera. Lleno del Espíritu Santo. Antes que naciera, eso indica que no importa qué dicen los médicos acerca de si un feto es vida humana o no. Dios dice que aún un feto puede ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando la Virgen María vino para visitar a Elizabeth, que estaba llevando al bebé Juan, la Biblia dice que ese pequeño bebito
esa pequeña criatura en el vientre de Elizabeth, por el Espíritu Santo en él, reconoció que en el vientre de María estaba el Hijo de Dios. Y este feto saltó de alegría. Y la madre Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la Biblia dice, no debemos matar ni a los fetos en el vientre de las madres, porque toda vida es un regalo de Dios. Ahora, yo sé que en el Antiguo Testamento hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una excepción a esta regla es la pena de muerte. Dios había dicho en el Antiguo Testamento, si un hombre se atreve a matar a otro hombre, el homicida pierde el derecho a la vida. Y en el Antiguo Testamento Dios había mandado, Dios había permitido la pena de muerte. Pero fue una excepción. Y una excepción producto del crimen del ser humano. Pero la enseñanza clara de la palabra de Dios es que no debemos quitar la vida de otro ser humano, porque la vida es un don, un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia indica que no debemos quitar la vida de otro ser humano, porque debemos valorar y resguardar la imagen de Dios en la vida de cada ser humano. Cada persona que vive aquí en la tierra lleva en él o en ella la imagen de Dios. Miren, hermanos, un momento conmigo lo que leemos en Génesis 9, los versos 3 al 6. El contexto en Génesis 9 es que el diluvio ha ocurrido y Noé ahora está saliendo para repoblar el mundo. Y cuando salen del arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, estas 8 personas, Dios les da leyes que van a regir sobre toda la vida. Y miren lo que leemos en Génesis 9 a partir del verso 3. Todo lo que se mueve y vive, está hablando aquí de los animales, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para mantener su vida. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora noten verso 6. El que derramare sangre de hombre, en otras palabras, el que mata a otro ser humano, ¿qué va a pasar? Por el hombre, su sangre será derramada. Ahí está la base en el Antiguo Testamento para la pena de muerte, por el caso de homicidio. Pero noten la explicación que Dios da al fin del verso 6. La razón por la cual Dios ordena la pena de muerte es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El ser humano, dice Dios, claramente, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que hoy en día muchas personas en este mundo no aceptan ese verso. Hoy en día la teoría de la evolución se ha propagado por todo el mundo en tal manera que tantas personas aquí en la tierra consideran que el ser humano es simplemente un animal. Nada más que un animal. Y en realidad, hermanos, cuando analizamos bien las cosas, nos vamos a dar cuenta la razón por la cual hoy en día la vida se ha vuelto tan barata, la vida del ser humano se ha vuelto tan barata. Es porque en la mente de tantas personas, el ser humano es simplemente un animal. Y al igual que podemos matar un animal si es que nos conviene para poder vivir, muchas personas consideran que uno puede matar a un ser humano si le conviene para su vivencia. Mi esposa quedó bastante impactada una vez cuando viajamos a Inglaterra
porque una vez estaban anunciando en el noticiero una huelga que estaban haciendo en los puertos de Inglaterra. Y la razón por la cual estaban haciendo esta huelga era porque los británicos, les va a parecer extraño esto quizás, los británicos estaban reclamando la forma en la cual los camioneros de Francia estaban cargando animales como ovejas y vacas. En Inglaterra hay reglas bastante estrictas acerca de cómo se debe transportar animales vivos. Por ejemplo, si una persona está llevando ovejas, él no puede llevar las ovejas más de un lapso de tiempo, creo que es 3 o 4 horas. Más de 3 o 4 horas no puede llevar los animales sin descansar a los animales y darles agua y poder salir del camión y caminar. Así que allá tienen bastante cuidado de animales como ovejas y como pollos o gallinas. Pero en Francia no habían esas reglas. Y los camioneros estaban trayendo de Francia ovejas que habían pasado 12 o 15 horas en el camión. Y los británicos estaban molestísimos. Así que hicieron huelga en los puertos, impidiendo a estos camioneros salir del barco de Francia trayendo estos animales. Bueno, no hay ningún problema, ¿no es cierto?, de proteger y cuidar la vida de los animales. Pero como se había armado todo un disturbio, la policía tuvo que ir a los puertos para poder mantener cierto orden y permitir a algunos camiones salir. Y un día, en el forcejeo que se dio entre los manifestantes y la policía, un policía fue empujado debajo de un camión y el policía fue aplastado y murió. Y un reportero se acercó a una persona, uno de los manifestantes, y empezó a preguntar, decir, ¿está bien interesarse en las ovejas? Pero ¿cómo lo están haciendo tan violentamente hasta un punto que un policía ha muerto? ¿Y saben cuál fue la respuesta del manifestante? Dijo lo siguiente: la oveja también tiene vida. Así que la vida del policía equivale a la vida de la oveja. Y el argumento era, ¿qué importa que un policía muera con tal que cuidemos las ovejas? Ahora, eso es el resultado de una sociedad que ha aceptado la teoría de la evolución. Ha aceptado el argumento que el ser humano es nada más que un animal. Y tenemos que decir, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ese es un gravísimo error. El ser humano no es un animal. El ser humano es diferente a todo animal. Porque el ser humano lleva dentro de él algo del Espíritu de Dios. Y el ser humano lleva dentro de él la imagen de Dios en su ser. Y por eso Dios ha dicho, a los animales, si hay que matarlos para vivir, es una cosa. Pero al hombre, a la mujer, a los niños, a los bebés, no hay que matarlos. Porque ellos llevan la imagen de Dios en su ser. Ahora, hermanos, tenemos que detenernos ahí un momento para reconocer que hoy en día esta regla se está pasando totalmente por alto. Y hacemos referencia ahora a las leyes que se están pasando en Europa, que se están debatiendo aún en el Perú también, y que muy pronto podemos ver nuestra sociedad afectada por esta ley. Y es la ley que tiene que ver con la eutanasia. ¿Qué dice la eutanasia? La eutanasia dice que si una persona se ha vuelto tan enferma y que realmente no tiene esperanzas de vivir, entonces lo más humano, lo más misericordioso, es simplemente matar a esa persona para que no sufra más. Y aunque ustedes no lo crean, esto es exactamente lo que está pasando en Europa. Hace un tiempo vi un reportaje de una doctora de Inglaterra
que había contraído una enfermedad irreversible. Y poco a poco esta mujer estaba perdiendo el uso de su cerebro, su memoria, y ella como médico sabía que pasando 3 o 4 meses más, ella ya no podría alimentarse, ya no podría vestirse, ella iba a depender de sus familiares para todas sus necesidades. Y esta mujer llegó a la conclusión, no quería vivir así. ¿Qué hizo? Se puso en contacto con un hostal en Suiza que se especializa en ayudar a personas a quitarse la vida. Y esta mujer pagó cierta cantidad de dinero, viajó a Suiza y en Suiza la familia le inyectó con veneno para matarla. Y eso está pasando cada vez más en Suiza y en Holanda. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Muy aparte que el suicidio es un crimen delante de los ojos de Dios, esta ley de la eutanasia se está empezando a aplicar no solo a gente que quiere morir, sino a gente que la sociedad siente no vale la pena mantenerlos vivos. Hay casos ahora donde bebés nacen muy discapacitados. Y los médicos empiezan a pensar, este bebé con tantas deficiencias físicas, ¿qué vida va a tener? ¿Qué clase de vida va a tener? Y el argumento es que una persona, un bebé que nace con tantos defectos, lejos de ser una bendición, es una carga para los padres, es una carga para la sociedad, así que lo mejor es matar a ese bebé. Cuando nuestra hijita Lindsay Ruth estaba por nacer en Inglaterra, cuando tenía unos 5 meses gestando el vientre de Giovanna, los médicos nos preguntaron si queríamos mandar a hacer cierto test, cierto análisis del bebé. Y cuando le preguntamos por qué hacer el análisis, la respuesta fue la siguiente. Dice, a esta etapa en el desarrollo del bebé, hacemos este análisis porque si el análisis sale positivo, es probable que el bebé va a nacer con síndrome de Down. Y dijimos, ¿y qué pasa si sale positivo? Él dijo, recomendamos a los padres abortar a ese bebé. Ya no queremos más niños nacer con síndromes de Down, porque van a ser una carga para la sociedad. Bueno, uno podía seguir aumentando ejemplos. Hermanos, lo que estamos viendo ante la sociedad hoy en día es que el mundo contemporáneo está diciendo ciertas personas no merecen vivir. Están tan afectadas físicamente que ya no merecen vivir. Causan demasiada carga para la sociedad. Así que sería mejor eliminarlas. ¿Y qué decimos frente a eso como iglesia? Tenemos que decir que todo ser humano lleva la imagen de Dios. No importa cuán débil esté, no importa cuántos defectos físicos pueda tener, no importa si tiene algo de retraso mental, todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la sociedad no tiene el derecho de decir alguien no merece vivir. Dios ha dicho, no matarás. Y la persona anciana, la persona débil, el minusválido, lejos de merecer la muerte, merece la compasión y el cuidado y la protección del resto de la sociedad. Lamentablemente hemos permitido, por obra de Satanás, que los valores de Dios se pongan de cabeza. Cuando Dios nos manda mostrar amor a estas personas, Satanás induce a la sociedad a decir, es mejor matar a esas personas. No necesitan vivir más. Hermanos, Dios ha dicho claramente en su palabra, nadie tiene el derecho de quitar la vida de otro ser humano, no importa qué leyes se pasan.
No importa qué argumentos los médicos y científicos pretenden aducir, la palabra de Dios queda clarísima: no matarás. Porque el ser humano lleva el Espíritu de Dios y porque el ser humano lleva la imagen de Dios en su ser. Pero hermanos, vamos a pasar una tercera razón esta mañana. La tercera razón por la cual no debemos quitar la vida de otro ser humano es porque tenemos que resistir las obras de Satanás. Tenemos que resistir las obras de Satanás. Hermanos, permítame una pequeña aclaración aquí. En Éxodo 20, verso 13, cuando dice no matarás, en realidad lo que el mandamiento está diciendo es el siguiente: no cometerás homicidio. Es lo que significa: no cometerás homicidio. Y si vamos a las enseñanzas de Cristo y nos hacemos la pregunta, ¿de dónde vino el homicidio? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 8 y el verso 44, el Señor nos dice claramente de dónde viene toda esta racha de homicidios en el mundo entero. ¿De dónde viene? Juan 8, verso 44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Así que, hermanos, detrás de los abortos, detrás de la eutanasia, detrás de los pandilleros que andan golpeando y matando a jóvenes en las calles, aún de nuestra ciudad, está nada menos que la mano siniestra de Satanás, queriendo llevar al ser humano a matarse entre sí. Fue Satanás que motivó a Caín matar a Abel en Génesis 4. Y a través de los años, Satanás ha motivado a seres humanos a matar a otros. ¿Y qué es lo que Satanás usa para motivar a los asesinatos? Miren lo que leemos en Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a llegar a nuestra propia realidad. Porque el peligro de tratar un tema como no matarás es que podemos pensar, como yo no he matado físicamente a nadie, entonces este mandamiento no me afecta a mí. Pero eso no es cierto. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? Estas guerras que matan a tantos seres humanos, ¿de dónde vienen? Y los pleitos entre ustedes, donde personas se golpean y se matan, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la respuesta? A manera de pregunta, Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ustedes codician, anhelan tener algo y no tienen. ¿Y qué hacen? Matan, arden de envidia. No podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hermanos, ¿saben cuál es el verdadero problema? El verdadero problema, hermanos, no es el homicidio. El verdadero problema humano son las pasiones carnales que llevan al homicidio. Ahora aquí, hermanos, y este es un asunto que vamos a tener que volver repetidas veces al tratar los 10 mandamientos. Permítame adelantar un momento para explicar esto esta mañana. Vuelvan otra vez en sus Biblias a Éxodo 20. Vamos a mirar por un momento cuál es el último mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Y es importante notar el 10º mandamiento porque el 10º mandamiento nos ayuda a entender los demás mandamientos. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, este es el verdadero problema. Miren unos versos antes, el verso 15. ¿Qué dice verso 15? ¿Cuál es ese octavo mandamiento? No hurtarás. Ahora, ¿qué es robar, hermanos? Robar es quitar lo que otra persona tiene, ¿no es cierto? Sustraer. ¿Por qué lo sustraes? Porque tienes envidia. Alguien tiene algo que tú quieres tener. Y tú vas y robas. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿el robo en sí, ¿es ese el problema? El problema no es el robo. El 10º mandamiento indica que el problema fundamental es la codicia que produce el robo. Si nadie codiciaría, no habrían robos. ¿No es cierto? Si nadie codiciaría, no habrían robos. El problema con el robo es la codicia humana. Ahora miren el verso anterior, el verso 14, otro mandamiento. No cometerás adulterio. Hermanos, el problema no es el adulterio en sí. El problema, según el 10º mandamiento, es que estás codiciando la mujer de tu prójimo. Otra vez, si nadie estaría codiciando la mujer de su prójimo, nadie cometería adulterio. El problema no es el adulterio. El problema es la codicia, el corazón del hombre. Querer tener lo que no es tuyo. ¿Y qué de matar? Es el mismo asunto, ¿no es cierto? El problema no es matar. El problema es la actitud en el corazón del hombre que lleva a matar. La ira, por ejemplo. La ira lleva a la muerte. El problema, hermanos, no es la muerte en sí. El problema es la ira. O a veces la envidia o los celos. Un esposo celoso escucha algo de la esposa, siente que la esposa le ha traicionado, un arranque de celos, va y mata a la mujer. Celos, ese es el problema. Así que, hermanos queridos, esta mañana la pregunta no es si yo o usted hemos matado a alguien. Yo espero, imagino, que nadie aquí realmente ha matado a otra persona. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Alguna vez hemos sentido enojo contra otra persona? Ese es el problema. ¿Alguna vez nos hemos sentido celosos de otra persona? Ese es el problema. ¿Alguna vez hemos tenido envidia de otra persona? Ese es el problema. Eso es lo que lleva a la muerte. Así que no hay que decir esta mañana, bueno, pastor, felizmente nunca he matado a nadie, así que he cumplido este mandamiento. No, 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 no. Solo si nunca has odiado a alguien. Solo si nunca te has resentido contra alguien. Solo si nunca has tenido celos de alguien. Puede decir que nunca has quebrantado este mandamiento. Y hermanos queridos, es aquí donde tenemos que volver al pasaje que leímos al comienzo. Volvamos entonces a Mateo capítulo 5. Porque aquí tenemos la interpretación que el Señor Jesús hace de este 6º mandamiento, no matarás. Y vamos a ver que a la luz de la interpretación de Cristo, este mandamiento es muy, muy exigente. ¿Qué dice Mateo 5, verso 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, ¿qué va a pasar? Será culpable de juicio. Pero yo os digo. Ahora, ¿qué es lo que dice Cristo? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que, hermanos, para Dios el enojo es igual que el homicidio. Yo le pregunto, hermanos, ¿acaso no nos hemos enojado contra alguien alguna vez en nuestras vidas? Creo que todos los hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Alguien ha dicho algo contra ti? ¿Alguien ha hecho algo contra ti? Y tu reacción, enojo.
Tu padre quizás, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hijo, un vecino. La verdad es, hermanos, ¿no es cierto? Si somos honestos, que constantemente nos estamos enojando. Constantemente nos enojamos. Pero ¿qué dice el Señor? La persona que se enoja es igual que un homicidio. ¿Por qué? La única diferencia es que el homicida cumple el acto. Pero el que se enoja tiene el mismo sentimiento que la persona que ha matado a otro. Y es el sentimiento que Dios ve. Y eso es el pecado delante de Dios. Al igual que Cristo va a decir, el pecado no es solo el adulterio, es mirar a la mujer y codiciarla. Eso es adulterio para Dios. Es lo mismo en cuanto al homicidio. Y el Señor Jesús dice aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero ¿qué más dice el Señor? Cualquiera que diga necio, en un arranque de ira, dice a otra persona, sonso, será culpable de ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, insensato, quedará expuesto ¿a qué? Al fuego del infierno. Eso es serio, ¿no? Cualquiera, noten, cualquiera que en un arranque de ira dice, no seas sonso. Cuidado, dice el Señor. Eso es igual que el homicidio. Tu actitud, tu corazón, es el mismo corazón que tiene una persona que agarra el palo y pega la cabeza a otra persona. Tú tienes el mismo sentimiento. Y aunque no cometas el crimen delante de Dios, eres igual culpable. Y por ese pecado, Dios tiene todo el derecho de enviarte al infierno. Así que creo que esta mañana tenemos que examinar nuestros corazones, ¿no es cierto? Y ante este mandamiento, no matarás, la pregunta es esta. ¿Acaso no he tenido yo en mi vida tantas veces este sentimiento de enojo, ira, celos, envidia, que en otras personas lleva a la muerte? Yo quizás no he matado a nadie, pero he tenido esos sentimientos. Y para Dios, soy culpable de infringir este sexto mandamiento. Y hermanos, esta mañana lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios. Y tenemos que reconocer que cuántas veces nos hemos enojado, nos hemos airado, realmente sin suficiente motivación. Y si es así esta mañana, es tiempo de pedir a Dios perdón. De repente tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, confieso delante de ti, tengo un corazón que se enoja tan fácilmente. Tengo un corazón que guarda resentimiento contra otra persona. No puedo mirar a esa persona, no puedo saludar a esa persona. Cada vez que pienso en esa persona me molesto adentro. Y Señor, reconozco eso es un pecado. O sentirte celoso de otra persona. Hasta tal punto que quisieras que algo mal le pase a esa persona. Eso también es un pecado delante de Dios. Y esta mañana voy a invitar a todos a agachar nuestras cabezas, tener un momento de oración delante del Señor y preguntarnos si no somos culpables de infringir este mandamiento. No seamos hipócritas, hermanos. Es fácil condenar al mundo por violencia, por abortos y lo demás. Pero Dios espera de nosotros algo muy diferente a lo que el mundo vive.
Padre Celestial, esta mañana terminamos este mensaje postrándonos delante de ti. Es cierto, Señor, que en el mundo la vida se ha vuelto tan barata. Por todos lados, Señor, hay gente que mata a otras personas por diferentes razones. Pero, Padre, no podemos jactarnos de ser mejor que ellos. Porque, Padre, tenemos que confesar que muchas veces en nuestros corazones guardamos la misma actitud que en otros lleva al homicidio. Y, Padre, tu palabra nos dice que tú no quieres eso de nosotros. Tú quieres que como creyentes, como hijos tuyos, podamos perdonar a nuestros enemigos. Podamos hacer bien al que nos hace mal. Podamos, Señor, tener un corazón tan agradecido a ti por lo que tú has hecho, que estemos dispuestos a pasar por alto las faltas de otras personas. Pero confesamos, Padre, que muchas veces no lo hacemos. Confesamos quizás aún esta mañana tenemos algo guardado en nuestros corazones contra otra persona. Padre, queremos pedir que tú nos perdones. Queremos pedir que tú nos limpies de este pecado. Queremos pedir, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos realmente guardar tu palabra. Y en nuestros corazones, Señor, no tener otra cosa que amor para con los demás. Reconocemos, Señor, que en nosotros mismos no está el hacer esto. Dependemos de ti, Señor, que tú lo produzcas en nuestras vidas. Así que terminamos el mensaje esta mañana, Señor, pidiendo que tú hagas esa obra en nuestros corazones, perdonando nuestros pecados y dándonos, Señor, una actitud buena para con los demás. Así que, Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos esta mañana. Pedimos que tú nos sigas hablando, Señor. Y si es que tenemos que ir y pedir perdón a otra persona, danos la gracia para hacerlo, Señor, para poder vivir en tranquilidad delante de ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga, podamos seguir reflexionando juntos en la palabra de Dios y aplicándolo a nuestras vidas.